Hemos hecho Evangelio de Poder 1, 2 y hoy es 3. Y hoy vamos a hablar del bautismo en el Espíritu Santo. Antes de referirme al bautismo, pues no hay el tiempo para hacer un repaso de todo lo que hemos visto. Pero lo importante es que quiero poner nuevamente el cuadrito que tenemos, una pequeña línea de tiempo supremamente sintetizada. Y en esa línea de tiempo estamos refiriéndonos a unos sucesos. Hablando de tiempo, recuerden que es una pequeña medida dentro de un cúmulo de sucesos. Y es ahora el tiempo profético de Dios. Todo lo que sucede en la historia tiene una simbología, en la historia de Israel, tiene una simbología profética de los tiempos que Dios tiene para su iglesia, nosotros, la iglesia de Cristo. Entonces, ¿qué sucede con Jesús? Hay profecías, los profetas siglos antes que Él naciera están ya declarando su nacimiento y Él nace. Justo donde dicen dicen que sería su vida, es su vida, y luego Él da su vida por la humanidad y muere en la cruz. Vemos una muerte en la cruz. Los discípulos, aunque Él les ha anunciado que Él volvería, no entienden muy bien y les dice que Él al tercer día resucitaría. Pero como no tenían ninguna evidencia anterior, experiencia anterior de esto, no entienden, pero efectivamente hay testigos y ellos se dan cuenta tanto que había muerto como que Jesús había resucitado. Va al cielo, le entrega su sangre al Padre, que es la prueba de haber dado su vida, y sobre la tierra está 40 días más ministrando con milagros, con prodigios, con señales, y finalmente asciende al cielo, habiéndoles dicho a sus discípulos: es necesario que me vaya. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la promesa del Padre ya había sido profetizada. Y todo lo que Dios habla lo cumple. Pero mientras Jesús físicamente estuviera sobre la tierra, como la segunda persona de la Trinidad, pero Dios hecho carne, era imposible que pudiera cumplirse la venida de la promesa del Padre en la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. ¿Por qué? Porque Jesús estaba físicamente con los que estuviera en ese momento de tiempo y en ese lugar geográfico. Cuando Él ascendió y dijo: ya es el tiempo y vayan a Jerusalén, esperen allá la promesa del Padre y será derramado el Espíritu Santo sobre ustedes con poder, para poder llevar a cabo lo que Jesús les había dicho, que fueran discípulos a todo lugar, diciendo que Él confirmaría la palabra que ellos hablaran, la palabra de Dios, confirmaría con señales, prodigios y milagros. La promesa del Padre, la venida del Espíritu Santo. Entonces, lo que quiero destacar aquí es: las cosas en Dios no son un evento, un concepto teológico, una instancia. Todo está amarrado en una línea de tiempo profética, que tiene un propósito de ser. Tiene un comienzo, tiene un presente, un pasado, un presente y un futuro. Van ellos a Jerusalén y ahí esperan la venida del Espíritu Santo. Se lo pueden leer en el libro de Hechos 1 y 2. Y repentinamente ellos están todos unidos, están orando, inclusive dice unánimes juntos, como para que quede bien claro que estaban en una sola acción y en una sola intención de corazón, orando. Viene un ruido, un estruendo, caen sobre ellos como lenguas de fuego, dice, sobre cada uno.
los que estaban lejos afuera, fue tal el estruendo que van corriendo, dice, ¿qué pasó? Y oyen que ellos que son todos de esa región, de esa ciudad, están hablando los idiomas de todos los demás que han venido a Jerusalén a cumplir un mandato del Señor, que están reunidos para una de las fiestas religiosas que se reunían en Jerusalén. Y los oyen hablando en su idioma y dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Es como si tú llegaras de Francia y supieras que yo no hablo francés y me oyeras aquí dando toda la prédica en francés y dirías, ¿cómo es posible? Eso fue la experiencia que ellos tuvieron. Entonces, llegamos hasta ahí y les digo, el Espíritu Santo es la tercera persona. No es como ponen ahora en las películas, que como esos espantos que son nebulosos. Él es la tercera persona de la Trinidad y tiene una función específica y tiene un propósito específico para la iglesia de Cristo y para la extensión del Evangelio. Hay unas ideas equivocadas en que cuando vemos que el Espíritu Santo nos guía, nos revela, nos enseña, que Él puede ser un dictador en el sentido de tenemos que hacer lo que Él nos diga. No, es que la diferencia es que yo he dado mi vida a Cristo para ser un embajador de su reino sobre la tierra, y el Espíritu Santo me va mostrando lo que Él sabe y yo desconozco para hacer lo que es la voluntad del Padre, porque el Espíritu Santo habla de parte de Cristo, y Cristo, ¿qué decía? Lo que yo hablo, lo ha hablado el Padre. Todo lo que Cristo habló y dijo e hizo era porque el Padre le había hablado y le había dicho. Y asimismo el Espíritu Santo entonces es el que exalta a Cristo y su papel. Es una provisión que Dios nos da, y nunca es parcial, sino que es total. Todo lo que Dios quiere darnos a través del Espíritu Santo. Pero el bautismo en el Espíritu Santo no es la meta final, es una puerta para poder entrar a lo que el Señor tiene en esa dimensión sobrenatural. Podríamos decir, bautismo en el Espíritu Santo igual sobrenatural. Sobrenatural. La promesa de Dios, entonces, Él hace promesas a lo largo de la historia del pueblo de Israel, las llama pacto, y hace un pacto con primero hace un pacto con Noé, y recuerdan que después del diluvio sale el arco iris. ¿Y qué simboliza ese arco iris? Que nunca más habría esa clase de destrucción sobre la tierra. La promesa del Padre, el arco iris. Quiero decirles que el arco iris lo inventó Dios, por si acaso. Y tiene una simbología profética: el pacto de Dios, la promesa de Dios con su pueblo. Tiene ese pacto con Noé, tiene un pacto y una promesa con Abraham, tiene un pacto con el rey David de proveer de la relación que él tiene, porque en esa parte de la historia de Israel, recuerden, no existía la presencia del ministerio del Espíritu Santo sobre la tierra. Entonces Dios le hablaba a aquellos que eran profetas, y ellos a su vez le hablaban al pueblo. Cuando ya nace Cristo y Cristo viene a la tierra, empieza un nuevo pacto. Por eso esta Biblia se divide en dos partes: el antiguo pacto, y después de que nace Jesús y comienza su ministerio, el nuevo pacto. Es un pacto que ya se basa en la gracia. Inclusive Jesús dice en Mateo 5:17, yo no vine a abolir la ley ni los profetas, yo no vine a deshacer todo esto. Hay doctrinas que dicen que ya nosotros vivimos por el nuevo pacto de la gracia y ya no hay que conocer el antiguo pacto. Pero la ignorancia es,
Si tú no tienes la base del antiguo pacto, no entiendes el cumplimiento en Cristo de todo lo prometido en el primer pacto, el antiguo pacto. Este nuevo pacto es un pacto de gracia, depende de fe, por eso es tan importante la fe. Ahí está todo obtenido, pagado con la vida de Jesús, su resurrección, la sangre que simboliza la vida que Él dio por nosotros. Todo está allí, como una cuenta bancaria a tu nombre. Solo que si tú no vas a sacar esa cuenta bancaria, o si no te vas a registrar y pones todos tus datos ahí y sacas dinero de ahí que te pertenece a ti, pues no importa tener ahí una cuenta bancaria si nunca la vas a usar. Todo está en la obra de Jesús, pero si tú no das tu vida, si no crees que Él es el Señor, si no crees que Él murió por ti, si no declaras con tu boca y crees en tu corazón que Jesús es el Señor y el Señor de tu vida, ahí queda todo eso. Y no lo estás tomando tú para tu vida. Depende de tu fe. La provisión es una redención eterna, como decía ahora el pastor Darley. Condiciones, tu libre voluntad. Lo recibes por tu libre voluntad, porque libremente se te ha dado, y así como libremente se te ha dado, tú también a otros se lo das libremente. Condiciones. Hablábamos la semana, ya ni sé cuándo hablé, la vez pasada, en la enseñanza pasada, acerca de los fundamentos de Hebreos 6, ¿recuerdan? Y que mencionaba allí el autor de Hebreos que era necesario seguir a algo más maduro, ya habiendo pasado y establecido los fundamentos de rudimentos, de los básicos, que son los que damos aquí en el IMES, los fundamentos de la vida cristiana. Y el primero es arrepentimiento, el segundo es fe. Es indispensable para poder entrar en este nuevo pacto, tener el arrepentimiento de entender que la relación con el Padre, relación, no es religión, relación que obtuvo Jesús para nosotros, que abrió el camino de poder tener una relación con Dios Padre, es un pacto de Dios, una promesa de Dios. Todo con Dios es un pacto. Es tan importante entender esto. Esto no es algo que está de moda. Esto no es algo que conociste porque nunca habías asistido a una iglesia cristiana. Es un pacto de Dios. Asistas tú, pertenezcas tú a la organización que sea, eso no le quita el hecho a que Dios hizo un pacto para toda la humanidad, de poder tener vida nueva y vida eterna a través de Jesús. Como dije ahora, se recibe por fe, y al recibirlo por fe, la parte tuya y mía del pacto es obedecer los preceptos de Dios. Juan 14:15 dice: si me amas, guardas mis mandamientos. Miren la condición: si me amas. ¿Cómo le demostramos a Dios nuestro amor? En obediencia, guardando sus mandamientos. Jesús usó esa palabra así como una parte condicional de esta promesa de pacto. Tú quieres recibir las bendiciones que vienen con el pacto, tu parte de cumplir es obediencia, lo que diga la palabra de Dios. Hay un juramento de pacto que Dios hizo con Abraham en su pacto, que Dios hizo con el rey David en su pacto. Y en este nuevo pacto, ¿quién es el cordero del sacrificio? Porque todo pacto tiene derramamiento de sangre y tiene un compromiso de las partes involucradas. ¿Quién fue el cordero que derramó su sangre, su vida? Ya no fue un animal. Ya este pacto del nuevo pacto no es con animales, sino con el Cordero de Dios, el que fue perfecto, el que fue justo, el que no cometió pecado, mas dio su vida por nosotros. El nuevo pacto entonces está enfocado primordialmente en esa obra de Cristo como el Cordero, Cristo como el sacerdote,
de un sacerdocio que se llama inmutable, que fue anunciado proféticamente en el antiguo pacto, que estaría por venir y que se cumpliría a través de Jesucristo. Bueno, esto lo pueden ver en Hebreos 7, ahí está todo explicado. Y en este sacerdocio de Cristo, ya cumple mucho más allá de lo que fue cuando el pacto con Moisés, el sacerdocio era el sacerdocio lo que llamaban aarónico, de Aarón, y luego otros sacerdocios. Sin embargo, ese sacerdocio nunca fue un sacerdocio perfecto y eterno como lo es el de Cristo. En Hebreos 7, 17 dice: tú eres sacerdote para siempre, refiriéndose a Cristo, según el orden de Melquisedec. Bueno, entonces, ¿cuáles son los libros de este nuevo pacto? ¿Cómo podemos conocer lo que Dios espera de mí y lo que Él ha dado de sus promesas? En los libros del nuevo pacto son los evangelios. Los 4 evangelios son los hechos de los apóstoles. Los 4 evangelios están hablando sobre todo de las palabras de Jesús, ¿no? Y su sacrificio. Los hechos de los apóstoles nos están dando esa señal y ese sello del nuevo pacto. ¿A través de quién? ¿De la persona de quién? Del Espíritu Santo. A través de la persona del Espíritu Santo. Las epístolas, que son las cartas, son las que nos hablan acerca de como esas normas y eso que debemos aplicar para poder vivir la vida de santidad. Y bueno, el libro de Apocalipsis, que es ya la consumación, el cumplimiento de este nuevo pacto. Entonces ya dijimos que hay un sacrificio con sangre. Ya dijimos que está la Trinidad representada en este pacto. Vimos que hay, pues no puedo entrar a describir cada pacto del antiguo pacto, pero hay contraste, sobre todo en que el nuevo pacto ya incluye la Trinidad. Ya incluye Dios Padre, ya incluye a Dios Hijo Jesucristo e incluye también al Espíritu Santo. El Dios Padre son todas las palabras que fueron habladas por Jesús, eran las palabras del Padre, lo dice Juan 12. El Dios Hijo Jesucristo es el cuerpo y la sangre de Jesús, que fueron el sacrificio del pacto para que hubiera un nuevo pacto, y Él también es el sacerdote que ofrece el sacrificio. Y la persona del Espíritu Santo es el sello del nuevo pacto. Ese es el Espíritu Santo. El sello, vamos a hablar del sello. ¿Eso qué quiere decir? En un pacto siempre tiene que haber un sello, una prenda. Tiene que haber una veracidad, algo que diga esto es así, una validez que le da al pacto. Entonces Dios nunca tomó el sello del pacto para amarrar un pacto con otro. Cada uno fue individual con la persona que se hacía y en el tiempo de la historia de Israel que se hacía. En este pacto, sin embargo, en este pacto, el nuevo pacto a través de Cristo, todos los pactos anteriores tienen su cumplimiento en este pacto. Ya todos, lo que no tenían los otros pactos, porque como eran imperfectos, porque eran con animales y eran de hombres, todos ya tienen en el nuevo pacto de Jesucristo ya su cumplimiento. Como dice Mateo 5:17, que les refería ahora, cuando Jesús dice, no, es que yo no vine a anular la palabra de los profetas. Yo no vine a anular la ley de Moisés, sino que en mí ya todo está cumplido. Por eso digo, si nosotros dejamos a un lado el Antiguo Testamento, que llamamos que es el Antiguo Pacto, es imposible conocer la revelación de la obra, la vida de Jesucristo y de la iglesia con el Espíritu Santo. Es imposible entenderla como debe ser. Entonces el Espíritu Santo es el sello del pacto, Él es la señal o la evidencia del pacto y Él es el ejecutor
que lo lleva a cabo. Hay muchas operaciones del Espíritu Santo, obviamente no los voy a explicar todos, pero sí quiero que ustedes simplemente vean la lista, y esa no es completa, de todas las operaciones del Espíritu Santo en nuestra vida. Razón por la cual Dios nos prometió al Espíritu Santo y no lo dio. Al nacer de nuevo, nacemos del Espíritu de Dios y nuestro espíritu vive por el Espíritu Santo. Pero además la promesa del Padre era que vendría sobre nosotros el poder, con el fuego del Espíritu Santo, con poder, dando señales y prodigios. Entonces, trae nuevo nacimiento, como les acabo de decir. Da el Espíritu Santo, estas son sus operaciones. Da seguridad de salvación. Llena al creyente. La lista. Quiero que lo leamos todos. Gracias. ¿Está? Sí. Listo. Entonces, empecemos por el segundo. Todos. Y no se me vayan a ir mermando. Quiero que de verdad conozcan todas las operaciones. Trae nuevo nacimiento. Da seguridad de salvación. Llena al creyente con su presencia. Mora en el espíritu del creyente. Es la unción que mora dentro de y le enseña al creyente. Nos da comunión, tiene comunión con el creyente. Convence de pecado. Habilita a crucificar las obras de la carne. Produce la naturaleza y el carácter de Cristo. Obviamente esto es todo en nuestra vida. Guía a toda verdad. Hace posible orar. Da la posibilidad de adorar en espíritu y verdad. Inspira y habla a través de las Escrituras. Intercede por los creyentes. Tiene atributos de personalidad. Tiene voluntad, tiene mente, pensamiento, conocimiento, palabras, amor. Puede ser tratado como persona por mentir o tentarlo. Cuando uno le miente o dice que no debemos tentar al Espíritu Santo. Cuando se resiste, cuando lo entristecemos, cuando blasfemamos contra Él. Ahí está igualado con el Padre y con el Hijo como persona de la Trinidad. Por el bautismo en el Espíritu Santo le permite al creyente hablar en lenguas desconocidas y edificarse. Empodera para ser testigo para Cristo. Da dones espirituales a los que llena. Producirá en el último día la resurrección e inmortalidad del cuerpo del creyente, consumando la obra del Espíritu como el sello final de Dios. Miren pues lo que hace. Poquito de cosas, ¿no? Eso que no está toda la lista. Entonces, como propósito final de estas operaciones son tres. Que el Espíritu Santo es el sello, que Él es la garantía o la prenda, y que esas son las primicias de la promesa que Dios nos ha dado. Qué lindo. Y estas operaciones siempre señalan, apuntan hacia una realidad, que es su plenitud y consumación. Que esta es la plenitud que recibimos de Él. Y la consumación solo es posible por medio de este nuevo pacto y de la obra de Jesucristo. Y esto hace que nos llevará a entrar dentro de antemano lo que Dios ha planeado para nosotros, el pacto eterno. Dios planeó un pacto eterno y en el momento que tú naces de nuevo, por haber nacido tu espíritu del Espíritu Santo, ya Dios había determinado que tú y yo podríamos entrar a ese pacto eterno con Dios. El bautismo del Espíritu Santo es el hecho de aceptar las palabras, las promesas, el sacrificio y el sacerdocio de Cristo. Eso nos lleva a creer en este nuevo pacto y recibir el mismo Espíritu Santo como sello
del nuevo pacto que Dios tiene de gracia para los creyentes y la iglesia. El sello del nuevo pacto es una persona. Es el mismo Espíritu Santo. Es una persona. Es el regalo que Dios nos prometió y es por gracia. ¿Qué significa gracia? No me lo merezco, nunca me lo puedo ganar, no importa qué tanto haga, que es porque Dios quiso, por su amor, regalarme a mí y a ti y al quien crea en la obra de Cristo, todo esto que nos da el Espíritu Santo. Romanos 11:6, y si es por gracia, lean conmigo, y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia no sería gracia. ¿De acuerdo? Y sigamos leyendo Efesios 2:8-9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Pongámoslo en primera persona. En vez de leer ustedes, di para mí. ¿Listo? Porque por gracia yo he sido salvo mediante la fe. Esto no procede de mí, sino que es un regalo de Dios, no por mis obras, para que yo no me jacte. Que no me pueda jactar. Gálatas 3:2-5, leamos. Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por obras que demanda la ley o por fe con que aceptaron el mensaje? Al darles Dios su Espíritu y al hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por fe con que han aceptado el mensaje? Así sucedió para que por medio... ¿Qué les pasó? Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones para que, ¿por qué? Por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Miren a ver cuántas veces dice por fe. Al principio dice, ¿recibieron el Espíritu Santo por obras que demanda la ley o por fe? Luego, ¿dónde lo dice otra vez? ¿Lo hace por las obras que demanda la ley o por fe? Y al final, ¿dónde lo dice de nuevo? Y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. 3 veces está enfatizando, es por fe, es por fe. La gracia es gratis. Es un favor que no nos merecemos. Pero las obras es lo que el hombre puede hacer por su propia habilidad o capacidad para ganarse la bendición y el favor de Dios. Pero resulta que en el nuevo pacto de gracia eso no vale. Lo único que sí vale es obediencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la naturaleza de esta experiencia? Ya estamos por terminar y vamos a orar. La naturaleza de esta experiencia, vamos a leer todos, 1 Corintios. ¿Listos? Y de la misma manera, todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados en un solo cuerpo por medio de un solo espíritu, y a todos se nos dio de beber de ese mismo espíritu. Se nos dio de beber de este mismo espíritu. Mateo 3:11 nos dice que somos bautizados en arrepentimiento. Hechos 2 nos dice que somos bautizados en la remisión de pecados. Gálatas 3 nos dice que el que cree en mí tiene vida eterna, o sea, bautizado en Cristo. Y Romanos 6 nos dice que fuimos bautizados en Jesucristo, en su muerte. Esa palabra en es muy importante. En el griego, esta palabra en significa que es dentro de. Bueno, en español también. Podríamos decir, hemos sido bautizados dentro de
Cristo. Cuando dice en, es muy fuerte, dentro de, juntamente bautizados en Cristo, juntamente resucitados. Cuando bautizamos a alguien, entonces, siempre es el principio de la verdad que es bautizado en Cristo, en las aguas. El énfasis primordial de Pablo nunca fue una doctrina. Fíjense que el evangelio, el mensaje de las cartas que escribe Pablo siempre está enfatizando que el propósito supremo de Dios, que es la unidad del cuerpo de Cristo, más allá de toda bendición que podamos recibir, más allá de toda experiencia que podamos tener. Por eso ahora yo les estaba diciendo que cuando Jesús ya iba a ser crucificado, y lo llaman pues la última oración que él le hace al Padre, él está, de todo lo que dice, que guarde a los discípulos, que no los saques de este mundo, pero etcétera, etcétera, él está concluyendo que el mundo nos conozca porque somos uno, así como yo en ti y tú en mí, que todos seamos uno. La unidad es lo más importante. Aquí nos está diciendo bautizados, beber aguas. Entonces, ¿cuál es el propósito del bautismo, de esta experiencia en el Espíritu Santo? Hebreos 6, 4, 5, lo vamos a leer juntos también. Porque a los que una vez recibieron la luz y saborearon el don de Dios y tuvieron parte en el Espíritu Santo y saborearon el buen mensaje de Dios y el poder del mundo venidero. Miren lo que está diciendo, saborear. ¿Qué tienes que hacer para poder saborear? Tienes que participar de, tienes que comer de, tienes que probar de, ¿cierto? Entonces está diciendo que se ha saboreado, recibieron la luz, saborearon el don de Dios, tuvieron parte en el Espíritu Santo, saborearon ese buen mensaje de Dios y el poder del mundo venidero. Eso es lo que Dios quiere de parte de nosotros. Recuerden, el bautismo en el Espíritu Santo no es una meta. Sí es una experiencia sobrenatural, pero es una entrada a lo sobrenatural. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Sí es una experiencia, no la meta, pero sí es la entrada a esa dimensión sobrenatural. ¿Creen ustedes que si Dios dijo, después de la muerte de Jesús, su resurrección, su ascensión a los cielos, y haber hecho una promesa diciéndoles que fueran y esperaran hasta que, porque ya Jesús les había dicho que fueran por todo el mundo, hubieran podido salir corriendo, pero les dijo, esperen en Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre y venga sobre ustedes el fuego y el poder del Espíritu Santo. ¿Será que fue importante para Dios esta experiencia? A ver, vuelvo y pregunto. ¿Será que para Dios esta experiencia fue importante? Estaba prometida, porque se refiere Jesús a la promesa del Padre. Ya en el antiguo pacto estaba prometido. Si ya estaba establecido y ya estaba prometido, es porque para Dios esta promesa es parte del cumplimiento del nuevo pacto de gracia en la vida de la iglesia sobre la tierra. Es importante. No es una experiencia de, bueno, Tin Marín de dos en dos, este fue, este no. Es parte de la promesa del nuevo pacto de gracia. Forma parte de todo, de nacer de nuevo, de ser bautizado en agua y bautizado en el Espíritu Santo también. No es la meta, pero sí es la intención de Dios para que podamos caminar en lo sobrenatural. Di sobrenatural. Es rico cantar de lo sobrenatural y todo, pero Dios quiere que caminemos, que lo sobrenatural se convierta en un estilo de vida natural para su iglesia sobre la tierra. Natural.
Para que el mundo que busca lo sobrenatural no vaya a las fuentes equivocadas buscando, no por mal, sino porque tienen hambre y tienen sed y desconocen que en Dios hay una dimensión de lo sobrenatural. Y tú y yo somos mensajeros de ese reino, de lo sobrenatural, de un estilo de vida natural. Es imposible podernos referir a lo que fue la iglesia primitiva, la primera iglesia, la iglesia que comienza a partir del relato que vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Los qué? ¿Las doctrinas? ¿Las enseñanzas? Los Hechos de los Apóstoles. A partir de eso, vemos que es una iglesia que vivió la dimensión de lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque ¿cómo empezó? En Juan 20, ellos reciben el nuevo nacimiento, pero les dice Jesús, pero esperen a ¿qué? A la experiencia de entrar a la dimensión sobrenatural de Dios a través del bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, yo diría casi que podríamos decir, no es opcional, aunque siempre es opcional porque Dios respeta nuestra libre voluntad. Pero dentro del plan de Dios, del paquete de Dios, de ser un hijo de Dios y ser portador de su presencia y embajador de su reino, es casi como si dijéramos, ¿cómo vas a ir si yo te estoy mandando como embajador a esa nación y te tienes que presentar ante el ministerio de esa otra nación con una carta mía? Es casi como decir que vas sin la carta de presentación, vas sin el sello que te pone el gobierno que te manda a la otra nación. Eso es el bautismo en el Espíritu Santo. Es cada uno de estos 28 capítulos del libro de los Hechos, todos tienen hechos sobrenaturales, todos, no falta. Entonces es imposible referirnos al Nuevo Testamento sin que sea Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, Pacto de Gracia, igual. Gracias, Pastora Lulu. Uno me entendió. Vuelvo y digo, es imposible referirnos al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, al Pacto de Gracia, sin que sea igual a sobrenatural. Bueno, en Hechos 19:11 dice que hacía Dios milagros extraordinarios de la mano, por la mano de Pablo. Saben que en el griego dicen que esa palabra extraordinaria significa fuera de lo normal. Entonces, esta dimensión sobrenatural que les estoy diciendo a ustedes era lo natural. Pero más allá de eso natural que leemos aquí, en los Hechos de los Apóstoles, había aquellos que se catalogaban, digámoslo así, como extraordinarios. ¿Cómo serían esos si los naturales nos parecen a nosotros wow? Y podríamos entonces decir que para esta experiencia nos lleva a testificar, nos lleva a orar y nos lleva a entender una dimensión para poder enseñar, exaltar a Cristo, a ser guiados, aún a tener salud. La palabra de Dios también habla de esa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida que nos da fortaleza y nos mantiene en una condición de salud como es la voluntad de Dios y de unidad. Resultados en la vida de la experiencia, algunos. En la vida de uno como creyente, me da el poder de testificar. Puedo exaltar y darle gloria a Dios y reconocer quién es Él. Entro a esa dimensión de vida sobrenatural. Me ayuda en una oración sobrenatural, a orar en lenguas, porque si yo estuviera 5 horas o 1 hora, digamos, tratando de buscar palabras y mentalmente estar orando todo el tiempo, llega un momento en que como que ahí quedo.
pero en lenguas, en el idioma que nos da por el Espíritu, puedo estar orando todo el tiempo y en todo lugar. Me da guía diaria para seguir la voluntad de Dios y continuamente derramando ese amor de Dios en mi corazón. A la congregación nos da una libertad unido con ese gobierno de autoridad y de orden de Dios. Nos permite participar activamente como miembros. Aquel que está enseñando o predicando le trae convicción en su mensaje de pecado, de justicia, de juicio para poder estar enseñando. Confirma con testimonios de lo sobrenatural, de los prodigios y milagros. Entonces, ¿cómo recibo? ¿Cómo recibo el bautismo? Tienes que arrepentirte. Y eso se hace al nacer de nuevo, aunque uno todo el tiempo en su vida se está arrepintiendo de cosas que ha hecho, y gracias por la gracia de Él que nos perdona siempre. Este arrepentimiento es el inicial de nacer de nuevo, un cambio de interior de corazón. Es ser bautizados en agua, es tener sed yo tengo sed. Eso quiere decir que si yo tengo sed, yo le voy a pedir. Cuando una persona tiene sed y va y te dice, ahí fuera tan amable y me da un poquito de agua, pide. Uno tiene sed y pide, uno tiene hambre y pide, pero también es recibir y saber que vas a recibir ríos de agua viva que saldrán de dentro de ti. Juan dice, venga a mí y beba. En el Evangelio de Juan, Cristo decía, vengan a mí y beban. Y es rendirte por completo, tu vida, los miembros de tu cuerpo, tus ojos, tus pensamientos, tus palabras, tus manos, todo tu ser es rendirte ante ti, ante Él. A veces cuando las personas reciben el bautismo del Espíritu Santo, a veces no han sido bautizados en agua y a veces no son conscientes que deben pedir. Dios tiene gracia. Él tiene gracia para darnos lo que nos ha prometido, pero lo que sí es importante es que cuando oramos por alguien y si le preguntamos si ha sido bautizado en agua, que entienda que el bautismo en el Espíritu Santo no reemplaza el bautismo en agua. Debemos, porque es un mandato de Dios, el ejemplo nos lo modeló Jesús, que debemos ser bautizados en agua, porque eso tiene su propia simbología que expresa que al bajar a las aguas está bajando con la condición de pecado y al subir sube limpio con la condición de una nueva vida en santidad. Es todo obviamente simbólico, pero es un cumplimiento de un mandato. Lucas 12, a todos que se les ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. A ti y a mí se nos exigirá mucho y de parte de Dios nos pedirá mucho más por la abundancia de todo lo que Él nos ha dado. Yo quiero explicar antes de orar, que vamos a orar por el bautismo en el Espíritu Santo. Voy a orar como para dos necesidades. Una, los que jamás hayan recibido el bautismo en el Espíritu Santo, y otro va a ser aquellos que sí lo han recibido, pero necesitan ser avivados. Y quiero decirte, ahí en Timoteo, cuando está diciendo que equivocadamente se repite aviva el don, ahí no dice aviva el don que se te ha dado, dice aviva el fuego del don. ¿Y a quién le está dando la orden de avivar? Yo soy el responsable de mantenerme con fuego, avivada en el fuego. ¿Cómo? Orando en lenguas. Es la manera en que Dios nos ha dado para estar continuamente alimentando este motor que se va cansando de mi espíritu con mi alma y mi cuerpo, a avivar el don de estar orando, de estar estudiando, de estar declarando palabra de Dios sobre mi vida y sobre las condiciones de mi vida. Como estábamos cantando, grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará, y luego lo tomamos a nivel personal en Colombia. Es declarar las promesas de Dios. Y quiero explicar una cosa que les decía ahora, porque quiero amarrar
esto del bautismo en el Espíritu Santo. Cuando Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, hubo dos experiencias que sucedieron. La primera experiencia, cuando sacó a todos, ellos eran esclavos en Egipto. Cuando finalmente el faraón los suelta y Moisés los saca y comienzan, antes de comenzar su caminar por tierra nueva, ¿qué sucede? ¿A dónde llegan? A un imposible grandísimo que no sabían qué hacer. ¿Con qué se encuentran? Con el Mar Rojo. Con el Mar Rojo. ¿Y qué sucede? Que Moisés coge su vara y Dios le dice que ponga la vara. ¿Y qué pasa con el mar? Se parte en dos. Todo eso está en Éxodo, lo pueden leer. Se parte en dos. ¿Qué sucede en ese momento? No solo se parte en dos, sino que la tierra está seca. Y pasa Israel por en medio de las aguas. Luego se cierran las aguas y habían alcanzado el ejército de Egipto a empezar a atravesarse al otro lado y se cierra el mar y se ahogan y mueren todos ellos. Esa experiencia es la experiencia que en el Nuevo Testamento, 1 Corintios, se refiere como el bautismo en agua. Pero pues no puedo entrar en este momento para poderles explicar, sino que cuando ellos pasan el Mar Rojo y ya llegan al otro lado, ya están en tierra nueva, ya comienza a esta caminata de ellos que les duró 40 días, 40 años, 40 años. Pero ellos fueron guiados todo ese tiempo por una manifestación sobrenatural, que era ¿qué? Una columna de fuego. Era de día, era de noche. Era por delante, iba por delante e iba por detrás. Los guardaba, los guiaba. Les daba calor, les indicaba. ¿Y eso es simbólico de qué? Esa nube de fuego que da guía, que protege, el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces lo que les quiero mostrar como para amarrar es que las experiencias que Israel tuvo en el antiguo pacto, que fueron una sola vez y ahí terminaron, para nosotros en el nuevo pacto de gracia ya lo tenemos a través de Jesús y son eternas promesas que Dios nos ha dado y no se acaban, no se acaban. Entonces esta es la experiencia por la cual queremos orar ahora. 1 Corintios 10 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. ¿Y cuántos? Todos pasaron el mar. ¿Y cuántos? Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían la roca espiritual que los seguía. Y esa roca es Jesucristo en el nuevo pacto. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Juan 7:37, Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. No te vayas a ir todavía. Quiero darte esta oportunidad. Si no te has bautizado en agua, puedes recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pero sí es importante que te hubieras arrepentido y que hubieras nacido de nuevo. Si estás aquí y aún no has hecho ese compromiso con el Padre a través del sacrificio de Jesús, de creer en Cristo como el Señor, pedirle a Él que entre en tu vida y que sea el Señor, porque Él vino a salvar al mundo. Y le entregas tu corazón a Él, tu vida, tu pasado, tu presente, tu futuro, para hacerlo Señor. Queremos darte esta oportunidad para que lo puedas hacer
Y si quieres, ponte de pie donde estés. Puedo orar por ti para que tú le entregues tu vida a Jesús, para que Él sea tu Señor. No te dé pena, todos lo hemos hecho, los que estamos aquí, no necesariamente todos los que están en la congregación. Gracias, sí. Ponte de pie, si quieres venir aquí adelante, también puedes pasar adelante. Súper. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Qué lindo es el Señor, las promesas que nos tiene, la obra tan maravillosa que ha hecho a través de la historia. ¿Alguien más? Qué bueno, qué especial. Hoy, 10 de julio, es el día más importante de tu vida, más que tu cumpleaños, porque hoy has nacido de nuevo. Y vamos a hacer esa oración. Eso, vengan, qué lindo. Gloria al Señor. Pasen aquí adelante. Voy a hacer una oración y la vas a repetir, porque la palabra de Dios dice que si crees en tu corazón y tú lo declaras con tu boca, que Jesús es el Señor para ti, es así de sencillo, eres salvo. Recuerda, no es por obras, no te lo puedes merecer, no lo puedes obtener, es porque Él te ama y murió por ti para dar su vida por ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Me quebranto porque me da tanto gozo. Dice la palabra de Dios que en el cielo, cuando una sola persona le entrega su vida a Jesucristo, una sola persona, todos los ángeles en el cielo hacen fiesta. Y para nosotros también es una alegría. Dile: Señor Jesús, yo te necesito. En voz alta: yo te necesito. Yo creo en ti, en la obra que hiciste por mí, al dar tu vida por amor a mí. Ahora te pido que seas el Señor de mi presente, de mi pasado, de mi futuro. Te entrego mis pensamientos, las intenciones de mi corazón, las palabras que salen de mi boca, las acciones. Entrégale cualquier hábito que hayas tenido que te tiene atormentado. Entrégaselo, que Él te hará libre. Y ahora declaro con mi boca que Jesucristo es mi Salvador y Jesucristo es mi Señor. Desde hoy, 10 de julio del 2018, soy una nueva criatura. Todo lo viejo ya pasó y desde hoy todo es hecho nuevo en mi vida. Y me comprometo contigo, Jesús, para ser un embajador de tu reino.